Saludos, ¿qué tal están? Parece que no iba a llegar nunca. 9 de mayo de 2021, fin del estado de alarma en el país el próximo domingo. Las comunidades autónomas son las que hacen ahora ingeniería jurídica para equilibrar el compaginar el binomio de dar seguridad sanitaria a la población con medidas todavía para la contención del COVID, pero a la vez retomar las libertades acotadas durante todo este largo año pandémico. Con un epicentro ahora mismo en la India, que preocupa mucho a escala global, analizamos todas las claves del fin del estado de alarma en nuestro país. Tras un año pandémico que sin duda marcará nuestra existencia, comenzamos a ver cierta esperanza. Nos encaminamos hasta el final del estado de alarma, ¿no? Día a día vamos superando paulatinamente esta pandemia mundial y además lo decimos desde Albacete, una ciudad que está siendo un ejemplo de lucha contra el COVID-19 y de nuevo quiero dar las gracias en primer lugar a la ciudadanía por su comportamiento responsable, mayoritariamente responsable, y por supuesto a nuestros sanitarios, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, gracias a todos Albacete, en este año difícil, lleno de restricciones, está saliendo poco a poco adelante. Conforme avanza el proceso de vacunación en todo el país, avanza la esperanza para retomar la normalidad a secas y la economía. El puente de mayo, si nos dejan, yo sí que me voy a la playa. A Valencia, que está por aquí cerquita, incluso Murcia. Parece que ahora, como llevan buen ritmo de vacunación, que ha aumentado ahora el ritmo, parece que va la cosa mucho mejor. Yo creo que también se nota un poco en el ambiente que hay en general. Soy de los que prefieren no viajar por un tiempo hasta que esto no se calme un poquito más. Eso dicen las autoridades. No olvidemos que no se puede bajar la guardia contra el COVID-19. Su forma más voraz ahora mismo en la India, donde el virus sigue siendo una amenaza de primer orden mundial. Pero aquí, Albacete se mantiene como una de las provincias españolas con menor incidencia acumulada de casos y como la menos afectada de Castilla-La Mancha. La tasa se mantiene en una meseta. La provincia registró 57,6 casos por 100.000 habitantes entre el 19 de abril y el 2 de mayo, periodo en el que además no se notificó ningún caso en 71 localidades. La provincia de Albacete, la provincia como tal, tiene una incidencia que es aproximadamente de 1/3 de la media regional. Es decir, eso es una situación absolutamente privilegiada y que nos alegra, desde luego, que nos alegra el que haya una provincia en estas condiciones epidemiológicas y que nos permita respirar. El cierre perimetral decae el domingo en Castilla-La Mancha. El toque de queda, sin embargo, está en periodo de reflexión. 2 consejos de gobierno extraordinarios esta semana precisarán las medidas sin estado de alarma en el país y para nuestra comunidad. La Junta considera que si la hostelería tiene horarios de cierre y no hay toque de queda, aumentará el botellón. Hay que ver los pros y los contras de cada decisión. Por esto estamos en un análisis y en una reflexión en torno al toque de queda, que hoy no les puedo dar la conclusión, pero efectivamente estamos en una reflexión en torno a en ese sentido, ¿no? Porque la limitación de horario nocturno para los establecimientos de ocio nocturno reglados, si se limitan, pues lógicamente puede provocar estos efectos. Castilla-La Mancha necesitaría el visto bueno de los tribunales para limitar las reuniones en casa o para los cierres de municipios. Bueno, pues antes de arrancar, la palabra gracias se ha convertido en protagonista en todo este largo año que llevamos de pandemia, especialmente para los sanitarios en la primera línea de batalla. Con el colectivo de enfermería ha charlado Mercedes González. Previsiblemente a partir del domingo, a partir de este día 9 de mayo, termina el estado de alarma y con ello, pues, por ejemplo, se abre el cierre perimetral de las comunidades. Nosotros estamos en SATSE, un sindicato de enfermería que además esta semana han lanzado una campaña de agradecimiento a todo ese colectivo de enfermería y de fisioterapia
Nieves, gracias por recibirnos en este sindicato que además esta semana está siendo polémico también a raíz de este cartel que, bueno, la intención era dar las gracias. Parece como que ha terminado la pandemia, pero no es así. Así es. Bueno, mira, esta es la imagen que hemos utilizado para esta campaña. En realidad, esto ha sido un poco como la decisión que tomamos tras no poder realizar durante el año 2020, que no sé si sabéis que fue declarado por la OMS el Año Internacional de las Enfermeras y las Matronas. Nuestro objetivo durante ese año era realizar actos públicos de reconocimiento de la labor de todos los compañeros, de enfermeras y de matronas. Por desgracia, con la situación que tuvimos con el inicio de la pandemia en marzo de ese año, pues no pudimos hacer ningún homenaje ni ningún acto. Entonces lo que hemos intentado con esta campaña que iniciamos el día 3, el lunes, es precisamente reconocer a todos los compañeros, a todas las personas que han trabajado en el ámbito sanitario desde la pandemia hasta el día de hoy, pues precisamente ese esfuerzo, ese compromiso, esa profesionalidad y esa dedicación que han tenido en esta situación que hemos vivido. Y especialmente, por supuesto, pues al colectivo que nosotros representamos, que son las enfermeras, las matronas y los fisioterapeutas. De verdad que, bueno, yo creo que es una campaña que no es conflictiva ni puede suscitar ningún tipo de enfrentamiento, porque en realidad yo creo que con esta imagen se puede sentir reconocido cualquier persona que haya trabajado en el ámbito sanitario durante toda la pandemia, aunque bien es cierto que la hemos dirigido especialmente pues a nuestro colectivo, a enfermeras, fisios y matronas. Nieves, es una campaña que además, bueno, al margen ya de esa polémica, porque decimos, ha habido sindicatos que decían, bueno, hay que hacerlo extensivos a toda la población. Estamos en un sindicato de enfermería, de matronas y de fisioterapias, como dices, entonces, bueno, pues el agradecimiento desde aquí es para ellos y para esas plantillas, pero la pandemia, decíamos, no ha terminado, aunque demos las gracias, aunque recordemos, no olvidemos todo lo sucedido, la situación en hospitales, en centros de salud, ¿sigue siendo todavía dentro de un marco de pandemia? Sí, vamos a ver, no tiene nada que ver la situación actual que estamos viviendo con la que vivimos hace un año prácticamente, pero sí que es cierto que el COVID convive con nosotros. De hecho, a día de hoy, pues en el Hospital de Albacete todavía hay 14 pacientes ingresados con COVID y 5 más en críticos, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que estar siempre ahí un poco a la expectativa de qué puede suceder y de qué otra ola nos puede venir. Por lo tanto, tenemos que tener plantillas suficientes de todos los colectivos y de enfermería en concreto, bueno, pues, y de fisioterapeutas para poder paliar estas situaciones que nos pueden venir. Y además de esto, aparte de atender a pacientes COVID, aparte de las patologías habituales que hay, porque el mundo no se ha parado, es decir, las actividades quirúrgicas o los pacientes quirúrgicos siguen necesitando su intervención quirúrgica o sus pruebas complementarias. Claro. Entonces, al margen de todo esto, pues la enfermería bueno, pues está liderando la campaña de vacunación. La enfermería es la que se está ocupando de gestionar y de administrar y de un poco distribuir y planificar la vacunación, que yo creo que un poco es la esperanza o el objetivo que todos tenemos para poder un poco sobrellevar esta pandemia y a poder vivir con un poquito más de normalidad. Y con respecto a los fisioterapeutas, que parece que su labor está un poquito más oculta, ha sido muy importante durante la pandemia porque en los momentos agudos, pero ahora mismo también siguen siendo muy importantes porque, por desgracia, el COVID deja secuelas de tipo físico y de movilidad a muchos pacientes que tienen que ser tratados por nuestros compañeros los fisioterapeutas. Nieves, mencionabas esa campaña de vacunación que se ha delegado prácticamente en el personal de enfermería. Yo imagino que esto es un reto también para la profesión, porque jamás hemos vivido en la historia reciente una vacunación masiva como la que está haciendo la COVID. No sé de qué modo se puede empezar a valorar, porque decimos, en este mes de abril, principios de mayo, se ha dado un impulso total a la vacunación, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son, pues eso, las sensaciones de quienes están un poco al pie del cañón? Pues el problema de la vacunación ahora mismo no son los profesionales, es decir, los profesionales tenemos, de hecho hay voluntarios. Constantemente tenemos compañeros que sin querer nada a cambio se ofrecen voluntarios para vacunar, sí, porque para nosotros también es decir, es que vemos en la vacunación esa posibilidad de poder salir de esto, de esta crisis sanitaria y de poder salir de esto.
Entonces, como te digo, el problema no está en la falta de personal en este caso, es decir, que porque tenemos voluntarios, está en las vacunas. ¿Cuándo se vacuna más? Cuando tenemos stock de vacunas. ¿Cuándo se vacuna o deja de vacunarse? Cuando no tenemos vacunas. O sea que el problema de la vacunación realmente es un problema de abastecimiento, más que de los propios profesionales. Por un lado tenemos esa campaña de vacunación que decimos, bueno, pues va a buen ritmo, depende también de las dosis que vayan llegando a Castilla-La Mancha, y en todo esto surge, bueno, pues el final del estado de alarma, como decimos, ese 9 de mayo, se anuncian ya medidas que desaparecen, como ese cierre perimetral a la región, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha. Desde hospitales, desde centros de salud, ¿cómo se ve esto? ¿Es una medida que hace un poco temer a lo que pueda pasar? ¿Se corresponde a la situación sanitaria? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues realmente no puedo hablar tampoco por el nombre de todos. Son casi opiniones personales. Exactamente, entonces sí que es cierto que se vive un poco con expectativa y con cautela, porque cualquier descuido, cualquier error que cometamos con respecto a las medidas de transmisión que puedan fomentarlas o favorecerlas, automáticamente va a tener un efecto. Y el efecto es el aumento de casos, el efecto es el aumento de la presión hospitalaria y el efecto es el aumento, y también en la atención primaria, no nos olvidemos, y el efecto es también la presión y el que las UCI se vean saturadas. Y eso sí que es lo que nos produce miedo y pavor, porque es una situación que ya se ha vivido, que ha pasado además factura a todos los profesionales, pero sobre todo a la enfermería, que ha sido la que ha estado ahí en primera línea, tanto a nivel físico como a nivel emocional, y que bueno, pues se vive pues eso, un poco con cautela, con miedo y con temor, ¿no?, de que pueda la cosa descontrolarse. ¿Cómo llegan los profesionales un año después de ese estado de alarma, más de un año ya? Como mencionaba uno, esa situación también emocional. Yo no sé cómo llegan los profesionales a la situación que tenemos hoy, es decir, ante un hipotético, una cuarta, quinta ola, ya no sé cuál sería, pero vamos, una hipotética situación en la que toda esta apertura de comunidades pudiera provocar un repunte otra vez de casos en el país, en Castilla-La Mancha. Ante esto, ¿cómo llegan los profesionales sanitarios? Me imagino que con un desgaste brutal. Sí. Ese es el problema. Hay desgaste, lo que te he dicho, de tipo físico, porque al inicio de la pandemia contábamos con una plantilla que ya era escasa. Es decir, no estaba ajustada la plantilla a las necesidades del día a día. Imagínate lo que les cayó de una con la misma plantilla que tenían anteriormente, y además a eso ha añadido el miedo, el desconocimiento, ha añadido la falta precisamente de equipos, de EPIs, porque todos podréis recordar las imágenes que podíamos ver de los compañeros con las urgencias saturadas y con bolsas de basura. Y eso era real, no era así. El desconcierto, el temor, la presión, el miedo a contagiar a tu familia, más que a ti es a tu familia. Y de hecho, bueno, hablando de contagios, somos los profesionales que más contagios hemos tenido por esa batalla y esa guerra cara a cara que hemos tenido con el virus. Entonces, yo creo que no, lo que nos trasladan es que no podrían soportar una situación similar a la de marzo y abril del año pasado. Es cierto que las siguientes olas hemos sufrido, se ha sufrido, pero no de la misma manera, han sido más leves y también ha habido refuerzos de las plantillas, ¿vale? Entonces no se vivió de la misma manera, pero volver a vivir lo que se vivió hace prácticamente un año, la gente no está preparada ya emocionalmente para soportarlo, porque además se vivió mucho dolor también, muchas pérdidas sin acompañantes, y eso pasa factura al final. Nieves, el sindicato hoy les da las gracias, pero yo no sé el gobierno regional, las instituciones públicas, si les da las gracias por la parte que les toca, por las partes de sueldos, de aumentos de plantillas, de reivindicaciones que desde el sindicato pues han ido diciendo y transformando también con la situación COVID, imagino. Bueno, pues a día de hoy, bueno, las reivindicaciones, hay reivindicaciones históricas que llevamos haciendo desde hace muchos años, pero realmente yo creo que el momento ahora mismo, aparte de que seguiremos peleándonos en las mesas por conseguir esas mejoras retributivas, de condiciones laborales, de acción social, pero también es el momento de el mejor reconocimiento que le podemos hacer a los profesionales hoy en día es el aumentar las plantillas, el adecuar las plantillas a las necesidades reales de la población.
ahora mismo tenemos una sobreplantilla para gestionar el tema del COVID y para gestionar también las vacaciones, pero se trata de contratos bueno, pues que son un poco precarios, que se les va renovando cada 3 meses, pero no lo saben con certeza, con seguridad, y yo creo que es el momento, tanto por estos profesionales que están haciendo estos contratos como por la propia plantilla de los centros de salud, de las residencias sociosanitarias y de los hospitales, que se estabilicen esas plantillas y que se adecúen a las necesidades reales. Yo me imagino que en 2020, cuando pensaban en hacer un homenaje a la enfermería, no pensaban que el homenaje iba a ser de este modo y que el homenaje iba a ser trasladado a toda la población, ¿verdad? Yo creo que un año después hacemos balance y decimos, bueno, pues ha tenido que pasar algo así para que se reconozcan las labores sociosanitarias en general, ¿no? Es cierto. Yo siempre he tenido la sensación, y es una sensación personal, de que la enfermería era una profesión desconocida. Es decir, había ahí una confusión, no se sabía muy bien, entonces es cierto que, no sé si decir gracias porque tampoco es lo apropiado, pero sí que en cierto modo, debido a la pandemia, ha habido un reconocimiento social a la labor que realizan todos los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario y bueno, por lo tanto hacia las enfermeras, hacia las fisios y hacia las matronas. Ese es otro objetivo de esa campaña, es decir, visibilizar y trasladar ese agradecimiento de la sociedad que quizás se produjo también en el momento más crítico, donde se salía a aplaudir a los balcones y que, bueno, cuando va pasando el tiempo se deja un poco atrás y se olvida. Entonces, otro objetivo, otra intención de nuestra campaña era recordarle a la sociedad que gracias al trabajo que han realizado los compañeros en los centros sanitarios, pues hemos podido o estamos saliendo de esta situación. Yo siempre me gusta preguntar a los profesionales con los que hablo cómo ven el futuro en relación a todo esto, ¿no? Cada uno desde su punto de vista, desde su parcela, y más esta semana en la que pues, tenemos un horizonte en la que todo puede empezar a cambiar de un modo significativo desde el último año. Entonces, pues desde el colectivo de enfermería, ¿cómo ven el futuro o incluso también cómo les gustaría que transcurrieran los próximos meses? Bueno, yo te voy a dar también otra opinión personal porque no me encuentro, no tengo la suficiente, pero además yo es que soy una persona optimista y como soy optimista, yo creo que si seguimos trabajando en el mismo sentido de la vacunación, de la concienciación de la vacunación, que creo que estamos todos bastante concienciados, del abastecimiento, conseguimos tener vacunado a un amplio margen de la población, que podamos crear esa inmunidad, no me gusta la palabra de rebaño, pero bueno, que podamos crear esa inmunidad, yo creo que con eso vamos a tender hacia estabilizar la situación. Va a costar un tiempo, es decir, yo creo que la mascarilla nos va a acompañar, no sé si para siempre, pero sí que para mucho tiempo. Y yo lo veo desde un punto de vista optimista, por lo que te digo, aunque haya muchas variantes que cada vez te aterrorizan un poquillo, pero yo creo que poco a poco y que en un par de años o 3 vamos a poder hablar de otra manera y vamos a poder relacionarnos de otra manera. Como son quienes están liderando esa campaña de vacunación aquí en Castilla-La Mancha, en Albacete, ¿cuándo piensan que pueda estar un poco esa inmunización de rebaño, aunque no le guste el término? Es impredecible, es por lo que te digo, porque tenemos equipos para vacunar, lugares donde vacunar, personas a las que vacunar, pero no tenemos la principal herramienta o no tantas como quisiéramos. Entonces no te podría decir una fecha, quizás se abra, pero bueno, eso es lo que se habla siempre a nivel nacional, ¿no? Pues a lo mejor para el verano, para agosto, pero no lo sabemos porque todo va a depender del stock de vacunas que tengamos. Vale, y en pro de los profesionales que están en esos pabellones al pie del cañón desde hace ya varios meses, ante las críticas de población que pueda decir hay cierta desorganización en esto de la vacuna, ¿qué se les puede decir? Bueno, es muy complicado, el gestionar, más que nada porque si tuviésemos tiempo para organizar los llamamientos, es decir, yo tengo mi stock de vacunas que voy a tener siempre y yo cojo mi población por edades y los voy llamando, pero es que no es así. O sea, es que pasamos de que un día desaparece todo el stock que tenemos a que nos llega un pedido, con lo cual cuando llega un pedido hay que ponerlas y se intenta hacer lo mejor posible y de la forma más rápida posible. Y todo eso, el no poder tener previsto el plan de vacunación porque no tenemos la materia prima, es lo que a veces lleva a pues lo que se percibe como una falta de organización, que tampoco es
tanta, pero bueno, sí se puede percibir de esa manera. Pues nada, yo a los profesionales gracias y a la población paciencia y confianza, le podemos decir, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nieves, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el sindicato de SATSE. Estos carteles los pueden ver por toda la ciudad, ya sí, básicamente, ¿no? Sí, aprovecho para decir dos cosas. Primero, hoy, 5 de mayo, es el Día de la Matrona, con lo cual quiero aprovechar para felicitar a todas las matronas. El día 12 de mayo es el Día de la Enfermería, el Día Internacional, también aprovechamos para felicitarlas. O sea, yo creo que el mes de mayo es el mes nuestro, ¿no?, de nuestra profesión. Y bueno, pues eso que se pueden ver en mamparas, o sea, en marquesinas, también hemos hecho una valla publicitaria, cartelería, los roll-up, y bueno, pues un poco es para visibilizarnos y para darnos la importancia que hemos tenido durante esta pandemia y que seguimos teniendo. Pues lo dicho, Nieves, muchísimas gracias. Un mes de mayo teñido de verde, en este caso, sanitario. Y nada, que sigan trabajando pues con el mismo ánimo y que todo salga como esas perspectivas de futuro optimistas que nos comentabas. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahora sí que sí, último jueves del año bajo el estado de alarma decretado en el país. Les presento ya a quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Andrés López, abogado. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También Marto Ejido, un habitual, periodista y profesor universitario. Buenas noches. Muy buenas noches. Víctor Raúl López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenidos a los tres. Buenas noches. Bueno, pues ¿ante qué momento estamos? Parecía que no iba a llegar y bueno, por fin está aquí el 9 de mayo, que por cierto también es el Día de Europa. Ahí, se juntan muchas efemérides. Andrés. Yo creo que estamos en un momento esperanzador en el sentido de que vamos a evolucionar de manera positiva para que la economía se realce y la sociedad adquiera la suficiente autoestima para afrontar el futuro con positividad y sobre todo con una ilusión de que es posible salir de las dificultades. De esta historia hay un elemento importante y es que la parte positiva es que nos va a permitir tener autoestima, ver que es posible salir de las dificultades y sobre todo tener en cuenta de que tenemos un pueblo, el ciudadano español, que es muy agradecido y que los sanitarios, las fuerzas de seguridad del Estado y el resto de los servicios, desde las cajeras hasta los empleados públicos que han afrontado la situación en momentos muy difíciles, cuando se les aplaudía desde los balcones se les estaba diciendo que ánimo, que se estaba con ellos. No se estaba agradeciendo nada, se estaba dándoles impulso y ánimo porque es posible salir de las dificultades. Era lo único que podíamos manejar, desde luego, esos aplausos que bueno, quedarán para la historia en la retina. Bueno, pues yo considero que es un error que el día 9 se levante el estado de alarma, porque vamos a crear un problema, ahora que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ahora que ya las cifras están bajando. Yo creo que no era ningún problema continuar el estado de alarma, haberle dado 2 o 3 meses más, haberle dejado la autoridad a las comunidades autónomas para que vayan jugando con el toque de queda, vayan jugando con las restricciones, que el tema se va solucionando, que tenemos mejores datos, pues se van suavizando esas medidas. Pero dejar aquí todo ahí, a mí me da la sensación de que es una improvisación bestial, porque ahora ya le estamos echando, todo, como se dice vulgarmente, todo el muerto a los jueces, porque ahora ya cada Tribunal Superior de Justicia va a dictaminar. Modificamos... De hecho, los jueces se han quejado, no sé si lo claro, habéis visto, sí, y las regiones con que se les deje solos. Y luego modifican la reglamentación para que el Tribunal Supremo, que hoy también ha hecho una nota diciendo que le parece una barbaridad, para que el Tribunal Supremo unifique doctrina y dado, es que hay cosas... Vamos a ver, el toque de queda, digan lo que diga el Tribunal Superior de Justicia, no se puede mantener si no hay estado de alarma. Y lo mismo que la libre desplazamiento, tú no lo puedes modificar, no lo puedes limitar con una norma de un parlamento, de un gobierno regional. Sobre encajes legales, por eso tenemos a Andrés, pero vamos a respetar primero esta primera intervención. Víctor, ¿en qué momento estamos? Bueno, estamos en un momento deseado, estoy de acuerdo totalmente con Andrés, es el momento, yo creo que sí es hora de levantar el estado de alarma. Tenemos una
crisis ahora que no es sociosanitaria, sino que es socioeconómica, y la tenemos ahí. Y tenemos solo este mes para ponernos a 100 o a 120, a lo que se pueda, de cara al verano, porque si no, si hacemos algo como el año pasado, la sociedad y la economía española no lo va a aguantar, vamos a caer en una crisis grave. De nuevo, el turismo, te entiendo como motor de la economía, pero no hemos entendido nada también de lo que nos ha traído esta pandemia como para volver al mismo modelo económico también. Claro, pero España depende casi un 20% de su productividad o de su producción, se debe a este sector y todo lo que lleva anejo. Entonces, y el momento es el verano, y el momento es ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tenemos ya menos de 9.000 hospitalizados, porque tenemos una incidencia por debajo de 200 y porque esto va hacia abajo desde enero, no desde abril. Está claro que el tema de vacunación hoy los datos es que 1 de cada 3 personas que serán vacunadas en este plan, es decir, mayores de 16 años, ya tienen inmunidad. Pero es que, si quieres, casi el 50% seguro hoy en Castilla-La Mancha tiene inmunidad por la natural. Es decir, que al final estamos ya muy cerca de una situación muy diferente y creo que perder días sería malo. Hacer cosas a medias, como se plantea en algunos gobiernos regionales como el nuestro, estoy completamente de acuerdo con Marcos, no se puede. Es decir, tú no puedes limitar, el tema del toque de queda es anejo al tema de estado de alarma, ahora lo dirá Andrés, pero en es así. situación de reflexión dice la Junta que está el toque de queda. Pero que la reflexión está hecha, o sea, tú no puedes mantenerlo, lo que tiene que hacer es perimetración, porque sí que es verdad y sí que hay algún día más que sería bueno que Toledo, y digo Toledo y no más, Toledo tuviera algún día más de limitación para, más allá del día 9 de mayo, digo, para que estuviera en algo parecido a lo que estamos el resto de Castilla-La Mancha. Yo recuerdo que Albacete hoy, y hace ya más de 2 meses, estamos en una situación de nueva normalidad. De meseta. De nueva normalidad. Tenemos 13 personas en el hospital de nuestra provincia. Sí, con el estado de alarma yo nada más que digo que es una llave, vamos a dársela a las comunidades autónomas y a quien le haga falta que la utilice y quien no le haga falta debido a sus... es que si no tienes la llave vas a tener el problema. Yo prefiero tener la llave en el bolsillo antes de... Yo voy a entrar ahí en un problema que creo que está siendo hábil el gobierno de España y curiosamente quien parece no entenderlo son comunidades como la nuestra, porque si tú das alguna potestad a las comunidades autónomas para que decidan sobre la movilidad de los españoles, tendrás un problema con el independentismo en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque les vas a dejar una forma de limitar la movilidad entre los suyos. Pero es para salir y para entrar, es decir, vas a establecer... pero si tú regulas eso y quitas esa competencia de alguna manera, pero das un resquicio legal para que de alguna manera una comunidad autónoma te lo pueda proteger, creo que estarías confundido. Y creo que hay de sobra ahora mismo situaciones. Mira, la mascarilla nos queda apenas un mes fuera. Y es así, porque estamos en otra cosa. Otra cosa es el miedo que hay, pero bueno. Pero el cierre perimetral, y lo dirá Andrés, no es constitucional, o sea, no puedes cerrar perimetralmente si no tienes estado de alarma. Andrés, arroja luz. Yo creo que el tema ha sido hábilmente utilizado por un gobierno que se da cuenta de que tiene enfrente a los gobiernos autonómicos y a la oposición. Y gobernar en situación de estado de alarma, sin tener el respaldo de la oposición, sin tener el respaldo incluso de los entes autonómicos. España es un país muy descentralizado y gobernar desde el Estado central en esa situación, si no se tiene la complicidad positiva, es muy complicado mantener el orden público. Por lo tanto, lo que ha hecho es permitir que las comunidades autónomas gestionen y se responsabilicen de las medidas con la tutela de los tribunales. Y eso es positivo, porque eso significa que ya no vale echarle la culpa al ministro Illa, que lleva ya meses sin ser ministro y se le sigue echando las culpas, sino que ahora se tienen que tomar las medidas de los gobiernos autonómicos y tienen que afilar para que los tribunales de justicia, los tribunales superiores de justicia, las avalen. Por lo tanto, estamos hablando de que es un momento de oportunidad política. Yo pienso que es muy oportuno desde el punto de vista de la gestión de lo público. Desde luego lo que está claro es que tenemos que aprender y en ese aprendimiento del tiempo yo he percibido que incluso los gobiernos autonómicos han mejorado y seguramente la medida... Hemos tenido que aprender todos en tiempo real, hasta la sociedad, sí. ¿No? Eso es. Y sobre todo de que la situación no podemos estar de forma indefinida en estado de alarma. Hay que asumir la realidad.
hay que poner los pies en el suelo. ¿Y legalmente hubiera tenido encaje esa prórroga del estado de alarma, como decía Marto? También se nos ha vendido que nueva, la dejas no, y el lunes apruebas otra. Vamos a ver, el positivismo formalista no vale. Las cosas tienen que tener su causa y su fondo y su motivación. Y ante la situación de crispación política que hay en el país, el Gobierno ha tomado posiblemente la mejor medida posible para no tener enfrente a las comunidades autónomas. Pero tienes comunidades con un índice superior al 200. Tienes comunidades pero vamos a ver, no tiene nada que ver, perdóname, pero no tiene nada que ver un índice de 200 de ahora con un índice de 200 de hace 6 meses. No, porque ni el 10%, no, déjame, ni el 10% de la gente que se contagia hoy va al hospital. Por lo tanto, lo has visto en abril lo que ha pasado. Con un índice al que hemos llegado a una cota de 250 nacional, no hemos pasado de 10.000 hospitalizados. Pero si yo digo tener la llave, yo no digo abrir la cerradura. Que me estás hablando de 200, bueno, que hoy serán menos de 200 ya. Pero con índices como el País Vasco y preocupantes. Eso es preocupante, no quiere ver. Yo creo que es preocupante porque el tema que hay ahora mismo en el País Vasco, dentro de lo que es hospitalización, no es un tema preocupante, es moderado. El nivel de las UBI del País Vasco no es preocupante. No. Es más el de Madrid y está en un 43, un 42. Sí, pero respecto de lo que dice Marto, sí que es verdad que se ha hecho como un microclima especial en el País Vasco. Claro. Esa comparativa precisamente la provincia de Albacete es de las mejores también del país en cuanto a incidencia acumulada. Yo quisiera poner de manifiesto que ayer dictó el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que tiene elementos muy positivos y que posiblemente se tendría que haber dictado antes, en el sentido de que, por ejemplo, en el tema de las comunidades de propietarios se ha avalado que hasta el 31 de diciembre permanezcan los cargos de presidente y de los órganos de administrador, de forma a que se dé estabilidad y que no exista la obligación de aprobar los saldos de las cuentas de las comunidades de propietarios hasta el 31. Seguramente esta medida se tenía que haber adoptado el año pasado, en los primeros momentos del estado de alarma, pero se ha adoptado ahora. ¿Eso qué significa? Significa que se ha visto la necesidad de asumir la realidad. Y la realidad se tiene que asumir con medidas que permitan que el país siga funcionando, que la economía responda, que la comunidad de propietarios que tenga que instalar un ascensor tenga mecanismos hábiles para afrontarlo, que la comunidad de propietarios que tenga que hacer una obra urgente lo lleve a cabo de manera razonable. Pero que tenga la herramienta. Y la herramienta se la ha habilitado, se la has hecho con un Real Decreto Ley y que permite que la economía no esté estrangulada. Porque la estimación que significa un estado de alarma para un país a nivel de la economía internacional es muy fuerte. Claro que sí. Se necesitaba sociológicamente y socialmente no que la economía diera ese salto, de que somos capaces de superarnos a nosotros mismos ante un momento de dificultad porque tenemos herramientas sin estar en un estado de alarma. La prolongación de verdad hubiera significado que los poderes financieros se hubieran utilizado la palabra del Boletín Oficial del Estado de alarma, ese mantenimiento, para restringir lo que España necesita. España es imagen, España es turismo, España es economía. ¿Sobre esa visión en el exterior pensáis que precisamente que se termine el estado de alarma en el país es beneficioso para la recepción, pues desde el turismo internacional a otras muchas materias? Hay una fecha que es el 19 de mayo, que es donde empieza Fitur, que es la feria internacional que gestionamos desde hace muchos años desde nuestro país como escaparate mundial, que somos el segundo país en tema de turismo, y el día 19 España tiene que estar lista para lanzarse a todos sus operadores y a recibir a toda la gente aquí, con un carné, como se hará, es decir, con un carné de vacunación, o sea, que se venda que España es un lugar seguro, claro, que se traiga gente segura, sí, pero que también es un país seguro para que el turista pueda venir aquí. Y para eso es fundamental que no haya estado de alarma y que vayamos sin mascarilla por la calle, o sea, y que se vea que no hay hospitalizaciones en el país, cuando todo eso sea la norma, y está muy cerca de que esto sea así, que llevamos un nivel de vacunación que el mayo acabaremos con casi el 50% en primera dosis de la población etaria, y esto va a ser así. Entonces, cuando consigas todo eso, pues la gente vendrá, que es lo que necesitamos. Parece que lo ha fichado el Ministerio de Turismo. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Yo lo que digo es,
tener un instrumento por si mañana el País mañana Vasco se madre, que tenga un instrumento, pero que han sido ellos mismos. Pero, Marcos, el País Vasco que lo pida el presidente de la comunidad autónoma. Pero si lo ha pedido. Que lo pida, que se lo declare en su territorio. El Lehendakari lo ha pedido y el portavoz del PNV en el Congreso lo ha pedido. Tiene que pedirlo justificándolo. No, lo que no se puede hacer aquí es gobernar desde el formalismo. Pues si se lo pidió personalmente al presidente. No, pero tiene que motivarlo. Porque lo que está claro es que no se puede gobernar desde el formalismo simplista de coger y estigmatizar como han estado haciendo Emiliano García al Paje Estado. se la ha pedido. Bueno, formalmente se la ha pedido Emiliano García Paje. El presidente del Lehendakari se lo ha pedido, el de Castilla y León. ¿El estado de alarma aquí? ¿Qué? O que prorrogue el nacional. Que prorrogue. Pero Paje no ha dicho, no ha acudido. Que se prorrogue para que él pueda. Pero él tiene activar. la posibilidad que está diciendo Andrés, es que él tiene la posibilidad de activar el estado de alarma solo en Castilla-La Mancha. Y eso no lo ha hecho Paje. Claro que no. Lo que dice es prorrogar el estado de alarma de toda la nación. Porque si no ya pero lo que dice Andrés se puede hacer. Pero porque el domingo ya no tiene instrumento. Sí que lo tiene. La ley le permite que le permite el domingo a Paje, que le permite. Vamos a ver, Paje puede mañana mismo si quiere cerrar los bares a la presentar un escrito motivadamente al presidente del gobierno pidiéndole la declaración del estado de alarma para Castilla-La Mancha. Claro que lo puede hacer. Y lo tiene que hacer, pero motivadamente. Lo que no vale tiene aquí, que aprobarlo el Consejo de Ministros. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Hombre, lo primero que tiene que hacer es coger y hacer el expediente y hacer la solicitud y justificarlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros te lo van a aprobar inmediatamente. Y a los 15 días renovarlo el Congreso de los Diputados. Pero que dice la Constitución. Pero vamos a ver, es que yo creo que no me habéis escuchado antes. He dicho que había una situación de crispación política muy importante. Bueno, sí, pero eso es otra cosa. Es que gobernar desde el Estado con los entes autonómicos en contra, con el nivel de crispación de la oposición, sin ningún tipo de soporte, eso hace inviable la acción de gobierno. Porque no se puede gobernar con todos en contra. Por tanto, hay cosas que se han hecho bien, igual que hay otras cosas que las hemos criticado y hemos sido incluso hirientes. Cuando se hacen las cosas razonablemente bien, hay que hacerlo. Si estamos en un Estado compuesto, autonómico, nos guste más o nos guste menos, eso significa que el presidente de la comunidad autónoma que quiera en su territorio, que considere que lo mejor para su territorio son las medidas de un estado de alarma, lo que tiene que hacer es pedirlo, pero motivarlo y justificarlo. Y entonces se corresponsabiliza con... ¿Y por qué no podemos tener la base en 2 meses? Pero si lo tienes en la ley, si la base la tienes en la ley es del año 81. Porque no hay ninguna, continuar el que hay. No hay ninguna realidad social ni económica que diga que la Comunidad Valenciana tiene que estar en estado de alarma. Es que no la hay, no existe. Si no llegan a 200... pero te hablo de ese ejemplo. No tienen ni 200 personas en el hospital, menos que en una gripe. ¿Cómo justificas eso? ¿Con qué? ¿Con que van a venir los madrileños y nos van a infectar a todos si están vacunados? No, vamos a ver, ¿cómo lo justificas? Es lo que dice. Entonces, para todos. Y Albacete y Toledo, ¿tiene algo que ver? No, afortunadamente, no tiene nada que ver. La diferencia pero si yo lo que digo es tener el instrumento... Tú que estás hablando del turismo, de que venga todo eso, muy bien. Si en el mes de julio tenemos un brote impresionante en el País Vasco, bueno, pero eso es evidencia. Pues pasará lo que pasó el año pasado. Tendrás que confinar parte del País Vasco. Y si la cosa se ve mal, tendrás que hacer lo que dice Andrés. Pero claro que lo solicita. Que realiza Víctor sobre el sistema económico y tal, yo también entiendo esa realidad casi que psicológica y mental, ¿no? Del ciudadano, es decir, tener una cierta precaución, un salvavidas, ¿no? Para una situación por eso hay que tener un seguro, por si lo tienes que activar. Un seguro. Lo tienes igual, eso está ahí. Sánchez sale otra vez y dice, volvemos al estado de alarma y ya está. ¿Cuál es el problema? Si llega a volver a pasar, ¿qué pasó en noviembre? Llevábamos, que hemos vivido sin estado de alarma, y hemos vivido con una pandemia mucho menos control. A mí no me encanta el estado de alarma. No, pero que hemos vivido sin control. Tan contento de no tenerlo, Yo veo realidad. La economía necesitaba pasar página. Claro que sí. Y es un elemento. Y un paso intermedio que la sociedad ahora creo que habrá que explicar muchas cosas que hemos aprendido en pandemia, pero ser pedagógicos para decir, señores, ciudadanía, no hay estado de alarma, pero hay ciertas cosas, ciertos usos sociales que se tendrán que mantener por supuesto. para contener la COVID, ¿no? Pero que no podemos pasar del día a la noche así
de ahora hago chas y aparezco, que yo no soy de esa opinión. Habéis comentado antes otra cosa que también me parece interesante antes de que acabemos el debate, tema de mascarillas. También hay corrientes que ya están pidiendo, bueno, pues si esto ya coge otro aire, coge otro rumbo, bueno, sería bueno a lo mejor eliminarlas en ciertos momentos. Sabemos que bueno, hay un grueso de la población que no está vacunada, que en transporte público, en fin, en ciertos lugares habría que mantenerla, pero bueno, a lo mejor es un momento de abrir también el debate para esta cuestión. Yo ahí hago la previsión que he dicho antes, que a la mascarilla fuera en ambiente abierto, o sea, en espacios abiertos, le quedan todo lo más 2 meses, por la misma razón. Ojalá. Yo ahí te apoyo totalmente. Por la misma razón, porque como son las cosas, hace 2 meses en invierno se nos decía hacer jogging, no hacer footing con la mascarilla, y ahora, bueno, pues ya parece que los españoles y el verano, ¿no? Que no hace el sol en la cara. No, pero que está, bueno, incluso hace poco se decía que en la última barbaridad que se intentó proponer es que en las playas se llevara obligatoriamente, claro, eso se dieron cuenta enseguida que eso al turismo lo rechazas completamente, normal. Y no tiene razón de ser, es un espacio abierto, con lo que hemos aprendido hoy y con el control que se tiene de la pandemia, yo creo, ya digo, le queda pues poco más de un mes, mes y medio para que se lo planteen, y yo creo que allá para julio muy fácilmente estaremos con una voluntariedad. Quien quiera la llevará y quien no, pues no. Yo creo que será así. Y entrar a un bar, pues te la pones. Más tener en cuenta que, por ejemplo, en Japón se viene utilizando la mascarilla desde hace muchos años de manera voluntaria. Y entonces... Sí, los hemos visto siempre por ahí. China, sí, claro, estamos hablando de que la crisis que hemos padecido tiene que tener elementos positivos, y es que la ciudadanía tiene que adoptar usos de manera voluntaria por el interés propio, sin necesidad de que sea la discoactiva la que lo imponga con sanción penal, con sanción administrativa y demás, sino que pero muchas cosas van a cambiar. Claro que van a cambiar. Los besos y todas esas cosas, yo creo que eso no vuelve. Hay muchísima gente, y esto aún le queda mucho recorrido, que igual que hay negacionismo, hay gente que tiene muchísimo miedo por diferentes motivos, y a esa gente le queda mucho recorrido y mucho tiempo para que cambie. Sí, totalmente. No sé si recordáis las palabras de Fernando Simón, que siempre lo ha recordado, que ante esa ausencia que teníamos hasta hace unos meses de vacuna, las únicas medidas preventivas eran lavado, higiene y mascarilla. Pero claro, estamos en un momento en el que, bueno, pues cada vez va a ir creciendo, digamos, esa población de rebaño vacunada, entonces a lo mejor sería el está momento viendo adecuado, las residencias cómo está funcionando, no es que se ha visto. Si es que se ve. Las residencias es el ejemplo. Pero que Gibraltar lo tienes ahí, también. Israel, Estados Unidos, como ha bajado la ola muchísimo, un país que estaba fuera de control totalmente, y bueno, pues lo que está pasando en India, claro, pues porque no están vacunados prácticamente nadie, y porque ha llegado la ola que nos llegó a nosotros en enero, pues es la que tienen esos ahora, es así. Antes de ir con las conclusiones finales, quería que Andrés nos aclarara un poquito si puede ser en la medida de lo posible. El 9 de mayo acaba el estado de alarma en todo el país, acaba en Castilla-La Mancha ese cierre perimetral. Bueno, pues los castellano-manchegos ya pueden salir de la comunidad autónoma, pero ¿qué puede intuirse? El sábado hay un consejo de gobierno extraordinario, la Junta decidirá qué puede hacer, está dándole encaje legal con el toque de queda. Yo creo que van a adoptar medidas para que sea posible el tener una actividad económica con futuro y con ilusión, sin necesidad de estrangular lo que es ni la hostelería ni la economía, y sobre todo pensar en la adopción de medidas de forma voluntaria, de tal manera que vamos a encontrarnos con empresas y con establecimientos en los que va a haber carteles indicativos, y va a haber un mayor número de población que va a adoptar las medidas voluntariamente, y el gobierno regional debe de fomentarlas, y en esa línea sobre todo tener presente que el señor Page, si considera que un municipio necesita medidas adicionales, lo tiene muy fácil, incluso va a ser más operativo, porque se van a poder adaptar más al caso concreto, porque la simple ratificación que se la van a dar en el Tribunal Superior de Justicia va a hacer que sea más operativo. Y eso va a tener un efecto muy positivo para que el resto de la población percibamos de que merece la pena ser, de alguna manera, ciudadanos ejemplares a la hora de cumplir las normas que se nos indican o que se nos piden de forma indicativa. Y eso nos va a hacer mejores ciudadanos. Por tanto, yo creo que va a haber un sistema de transición bastante loable y factible, y no me extrañaría nada de que el presidente Page hiciera un decreto que indirectamente lo mandara al Tribunal Superior de Justicia para que fuese ratificado con medidas mucho más abiertas y factibles.
Vamos a ir, si os parece, con las conclusiones finales. Vamos a cambiar el turno de intervención. Vamos a empezar por Víctor. Bueno, pues yo quiero acabar en positivo. ¿Con qué nos quedamos, obviamente en positivo, de esta pandemia que hemos aprendido? Y bueno, pues ¿cuál es tu mensaje, Víctor? Bueno, pues lo que he dicho al principio, creo que esta pandemia empieza a estar controlada. Y ese es el mensaje positivo. He dicho empieza y a estar controlada. Nos queda COVID para rato, pero desde luego de otra manera. Entonces yo creo que la gente tiene que salir de ese miedo, tiene que seguir el programa de vacunación al ritmo que va, y mayo es el mes en el que está claro que estamos en otra situación y que tenemos que llegar a esa nueva normalidad por el bien de la otra crisis que podemos tener y la que está ahora azotando a muchos países y que podría azotar también a nuestro país, que es una crisis económica brutal, pues como le está pasando. Yo digo, soy divergente en ese sentido, los pobres son más pobres, los ricos son más ricos. Afortunadamente nosotros estamos dentro de Europa, tenemos vacunas, aunque han llegado con algo de retroceso. Pero bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo en la India y no se cansan de decirlo los sanitarios y la gente que sabe de lo que habla y de la OMS. Bueno, esto es una pandemia global, o sea, no se puede mirar hacia otro lado, desde luego. Bueno, ojalá y se liberalizaran las patentes, pero esto da para otro programa. Ojalá, es otro debate de la semana, sí. Ojalá y se pudiera hacer esto pues por el bien del mundo, ¿no? Porque al final la pandemia es global, por eso se llama así. Y bueno, pues yo creo que en España a partir del día 9 tenemos que empezar a vivir sin estado de alarma y empezar a vivir de alguna manera, porque... ¿Será la normalidad a secas? No, todavía es muy pronto. Tampoco se puede ser tan optimista. Es una nueva normalidad. O sea, tenemos que seguir con nuestras medidas de distanciamiento, de lavado de manos, de mascarilla. Poco a poco se irán levantando, pero tenemos que seguir manteniéndonos así, al menos hasta que lleguemos a esa inmunidad de rebaño y se pruebe realmente que esto está totalmente controlado. A esto le queda poco más de mes y medio, 2 meses al ritmo que va. Entonces... La semana que viene, de hecho, en el margen de 50 a 59 años también empieza la vacuna. Marto. Nada, pues que estamos viendo la luz al final del túnel, que la gente tiene muchas ganas ya de volver a la normalidad. Lo veíamos en la encuesta que hemos hecho antes. Bueno, la gente ya está planificando. Cositas cercanas, decían Levante, Murcia, pero bueno. Tendremos felices años 20 de nuevo. Sí. Seguro. Nada más que va a ser una gran noticia quitar la mascarilla en el exterior. Eso va a ser una válvula de escape muy importante para la gente. Luego ya después será otra cosa, pero ya va a empezar. Yo soy de los que se ilusiona. Anima la felicidad. Estamos viendo que cada vez hay menos personas que están en contra de las vacunas, hay menos negacionistas, porque la gente... Bueno. Sí, pero ya la gran... Son 4. La gente cuando los citan y tú ves los porcentajes... y gente de carrera, y la gente va muy formada. Ya, pero de un nivel cultural alto. Y gente que canta, ¿no? Lo del chip en la vacuna, eso ya no se lo cree nadie ni esas cosas, hombre. Entonces, se está viendo, yo soy de los primeros que me ilusiono cuando veo, ya están vacunando, ya está. Yo tengo muchas ganas de volver a la normalidad, de no tener esa obsesión cuando vas a un sitio y todas esas cosas. Y entonces, bueno, pues que me hubiera encantado que esto hubiese sido hace 6 meses, pues sí, como todos, pero que la lucha se ve. Tenemos ganas de vernos los rostros de nuevo, Andrés. Pues esperamos que la situación sirva para afianzar los lazos de solidaridad que se han visto. Hemos encontrado vecinos que ayudaban a sus vecinos, hemos encontrado una solidaridad ejemplar, no solamente el tema de ir a comprar las cosas del consumo diario, sino de acompañar incluso al médico y hacer gestiones más allá de lo que es el contacto telefónico o telemático para que se vieran familiares y demás personas mayores que han sido atendidas de manera muy positiva. Y esa es la parte que seguramente debe ser mantenida y sobre todo fomentada y visualizada para que se extienda. Porque está claro que lo que no se ve no se divulga, no se extiende y es un elemento para copiar. Dicho esto, hay elementos también que debemos de fortalecer, que es de que de esta si sale toda la humanidad. Tenemos que ser más solidarios y entender que la economía funciona con el mensaje del presidente de Estados Unidos, que se ha dado cuenta de que es necesario que todo el mundo esté vacunado. Es el alcalde del mundo, se puede decir, ¿no? Sí, es que es determinante, porque marca el Rubicón. Es como pasar el Rubicón, que el presidente de Estados Unidos haya marcado el hito de decir que hay que vacunar a toda la humanidad para superarlo, por interés económico egoísta de cada
vecino, de cada ciudadano del Por eso mundo. os decía antes, ese cambio de paradigma mental también, que bueno, que espero que la pandemia nos haya enseñado esto. Al margen de que al corto plazo la economía española mejore, bueno, pues por lo de siempre, ¿no? Ese motor turístico, económico, pero bueno, pues al final esa altura global. Hoy lo de Europa de estar en esa misma línea es muy importante. Han reaccionado a las 24 horas. Claro, Europa. es que estamos hablando de un nivel que nos reconcilia con la condición humana. Y sobre todo, esta pandemia significa que se realza el papel de la ciencia, el papel del conocimiento, de la investigación, de la educación, que estaba un poquito denostado y no lo valorábamos. Nos ha dejado una larga lista de tareas a mejorar también. Y eso empieza, bueno, también pues desde la mano política, obviamente. Y luego también hay una parte muy importante, y es que el mensaje que se está dando por parte del ciudadano a la clase política de que está la ciudadanía muy cansada de los insultos, muy cansada de la crispación, y que quiere gobernantes maduros y con peso y temple. Eso lo vamos a dejar para otro próximo debate, que es está el ambiente caldeado. Ahí hay tela. Bueno, pues gracias a los tres por participar en este último Calle Ancha bajo el estado de alarma. Gracias también a ustedes por seguirnos desde casa. Aquí estaremos el jueves que viene con lo que nos venga. Adiós, feliz semana.